empezamos a ver cómo el Señor quiere que seamos sus discípulos. Nuestro Dios, el que nos creó, quiere que seamos discípulos de su Hijo. Y para ser sus discípulos tenemos que entender cuál es su palabra, qué es lo que Él ha dicho de nosotros, cuál debe ser nuestra conducta. Y eso vamos a estar estudiando en los próximos días. Pero antes el Espíritu Santo me guió a que entendamos cuál fue el diseño original, cómo hizo Dios al hombre y la mujer, cuál fue su finalidad. Y resumiendo lo que ya hablamos en el domingo pasado, vemos que tenemos que ir al principio necesariamente para poder entender este tiempo en que nosotros hemos sido colocados en esta tierra. Y lo primero es que el propósito de la creación, ¿para qué fuimos creados? Pues sencillamente Dios creó el mundo, el universo, para relacionarse con el hombre, para relacionarse contigo y conmigo, para darnos su palabra, para que la obedeciéramos y para que viviéramos en una absoluta intimidad con Él, sencillamente viviendo cerca de Él. Entonces tenemos que estar conscientes de que ese fue el propósito primero de Dios, la intimidad del hombre y la mujer. Y en esta intimidad, pues que nosotros fuéramos obedientes, humildes a la palabra que Él nos iba a dar. Elohim crea al hombre y a la mujer en su atributo de justicia, pero añade a su nombre el atributo de misericordia, porque aunque el estado ideal de la humanidad es la justicia, Él sabía que el hombre no iba a poder llenar ese estándar de la justicia y le iba a fallar. Por eso desde el principio de la creación, Él atribuyó a su nombre la parte de la misericordia, que conjunto a la justicia, pues formaba un carácter santo que el hombre iba a conocer y que el hombre estaba llamado a conocer en la intimidad. Leímos los capítulos de Génesis, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. Y desde allí, al entrarnos en esta palabra, pues llegamos a conclusiones puntuales, que son las que estamos viendo en este día. El hombre fue creado a imagen y semejanza de nuestro Señor. Y cuando nosotros estamos hablando de que en el sexto día el Señor crea al hombre, vemos que el Señor es como un molde que Él tenía hecho. Un molde donde Él iba a crear al hombre, donde Él iba a poner al hombre, habiéndole dicho luego de crearlo, de que todo el mundo iba a estar en sus manos. El Señor le entregó al hombre el mundo, la mayordomía del mundo, todo le fue entregado al hombre. Y el hombre tenía que guardarlo, tenía que cuidarlo, tenía que proteger lo que Dios le había entregado. Entonces vemos que para que el hombre pudiese lograr esto, Dios puso su imagen en él, sopló aliento de vida en su nariz y le colocó su imagen, es decir, que le dio de su espíritu. Cuando tú sopla. ¿De dónde sale el soplo? Sale de las entrañas, sale de adentro. Entonces es una muestra que la esencia del Señor, que es su espíritu, le fue dada al hombre y a la mujer. Es decir, que el hombre fue un ser espiritual cuando Dios lo crea. Le dio de su espíritu. Por eso sabemos que el hombre es cuerpo, es alma y es espíritu. El espíritu es la parte que nos permite relacionarnos con el Señor. Aunque una persona no sea cristiana, no haya conocido al Señor, tiene un espíritu, es su espíritu, y ese espíritu es como que la parte que inclina al hombre y a la mujer a hacer lo bueno. Entonces se fijan que aunque sea un asesino en serie, hay gente que dice sí, pero él ama a su mamá, él cuida tanto a su mamá, es el mejor padre que hay. Es un asesino en serie, pero sabe ser buen padre. ¿Por qué? Porque hay un espíritu en él que lo inclina a hacer lo bueno. Y ese espíritu que Dios colocó en el hombre es el que nos hace querer buscar de Dios y querer acercarnos a Él. También el Señor hace al hombre a su semejanza, es decir, que capacitó al hombre para poder tener emociones, para poder relacionarse con Dios. El hombre es capaz de tomar sus decisiones porque el Señor le dio el libre albedrío, es decir, le dijo: tú vas a hacer lo que tú quieres, tú vas a decidir, yo te presento lo que es lo bueno. Ahora, tú vas a ver lo que es lo malo y tú vas a decidir qué tú quieres hacer. O sea, nosotros todavía en este tiempo tenemos un libre albedrío que nos lleva a tomar las decisiones que nosotros querramos tomar. Vimos también
que el Señor crea al hombre al sexto día y que inmediatamente viene el Shabbat, es decir, el día de descanso, el día de reposo. O sea que el hombre es creado y de inmediato Dios no lo puso a trabajar. No, Dios lo puso a estar con Él en la intimidad, a estar en el secreto de Dios, a buscar el rostro de Dios en lo íntimo. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarle al hombre que fue creado, pero fue creado para depender de Él, que sin la cercanía con Él nada el hombre iba a poder hacer, que era necesario la más absoluta intimidad, la total dependencia con el Señor para que el hombre pudiese ser y cumplir el propósito de la creación. Entonces el Señor santifica el Shabbat, el día sábado, el séptimo día, lo declaró apartado para Dios y el hombre relacionarse con Él, para que tuvieran una absoluta intimidad. ¿Por qué? Bueno, porque Dios crea al mundo para que el mundo sea sencillamente un instrumento en manos del hombre para poder establecer el reino de los cielos. Pero ¿cómo el hombre iba a saber cómo usarle el mundo y sus cosas para establecer el reino? Porque escucharía la voz de su Padre Celestial. Porque en esa intimidad, porque en ese apartarse con el Señor, porque en ese reposo, Él escucharía la voz del Señor. El Señor le instruiría qué hacer, qué no hacer, cómo entrar, cómo salir, cómo moverse, toda la dirección para que el hombre pudiese establecer el propósito de Dios en esta tierra, le iba a ser dada en esa intimidad. Entonces vemos cómo el Señor primero crea al hombre fuera del Edén, para que el hombre viera los cardos y las espinas, y luego dice que lo coloca en el Edén, para que entonces el hombre pudiese diferenciar qué hay afuera y qué hay adentro. ¿Cuál sería mi vida afuera y cuál sería mi vida aquí adentro? Entonces el hombre tuviese la posibilidad de elegir lo que él quisiera, los cardos y las espinas que viste allá afuera, o el Edén que tú estás viendo aquí adentro. Entonces el hombre tenía la alternativa de elegir. El hombre tenía que resistir la tentación cuando viniese la tentación. Pero el hombre no lo logró. El hombre falló, pecó. Entonces todos los bajos instintos de repente ya surgieron en el hombre y la mujer, producto del pecado, producto de que le fallaron a Dios. Ellos estaban llamados porque ellos a resistir la tentación, porque ellos conocieron el pecado, sabían lo que era lo malo, pero en sus corazones no estaba el deseo de pecar, porque para nada eso había nacido en ellos. Pero cuando escuchan la voz del enemigo y son seducidos y fascinados por su invitación, entonces todo el mal pues llegó a sus vidas, y todo lo que es la inclinación de la envidia, de los celos, del orgullo, la soberbia, pues empezó a nacer en el hombre y en la mujer. ¿Dios quería eso? Dios no quería eso, pero le había dado a la elección al hombre y a la mujer, porque ellos fueron hechos a imagen de Dios, a su imagen. Entonces ellos tenían que elegir. Dios hizo un método hermoso. ¿Cuál era el método de Dios? Que Adán y Eva cuidaran el Edén, cuidaran el territorio donde fueron puestos. Y no era un cuidado físico, porque des en cuenta que Dios creó la vegetación y cuando Adán oró, pues brotó. ¿Cierto? Dios mandó la lluvia del cielo cuando no había llovido, porque Adán oró. ¿Cuál era el cuidado que tenía que tener Adán del jardín donde Dios lo había colocado? De que el enemigo no penetrara, de que se obedeciera la palabra de Dios, de que su relación de intimidad con el Señor fuera ininterrumpida, fuera firme y constante. Era un cuidado espiritual, era velar porque su permanencia en ese jardín fuera exactamente como Dios la había creado, como Dios la había establecido. Eran guardianes espirituales del territorio que Dios les había entregado. Por eso es que el hombre y la mujer fueron llamados Ish e Ishi, es en el original, que tiene una raíz hebrea. Todas las palabras hebreas tienen una raíz primera, fundamental,
que a partir de esa raíz uno puede descubrir el significado de muchas palabras que salen de esa raíz. En este caso, la raíz es Esh, que significa fuego. O sea, el hombre tiene una raíz de fuego, de ánimo, de vigor, de entusiasmo. Entonces, un hombre que está hecho como Dios lo creó, porque fue restaurado a través de recibir al Señor como su Salvador, entonces es un hombre que va a ser un hombre de fuego, un hombre que va a estar entusiasmado por la cosa de Dios, un hombre que va a estar siempre animado, gozoso, porque Dios lo creó con un propósito, y es un hombre que ha conocido que al hacer ese propósito es que el bienestar llegará a su vida. Entonces la palabra Isha y la palabra Ish, ambos, hombre y mujer, esposo y esposa, tienen en sí mismo la presencia de Dios. Una de sus letras, que es la letra Yod, habla de Dios, de la divinidad. ¿Por qué, amados míos? Porque ni el hombre ni la mujer van a poder cumplir su función tal y como Dios la estableció y la anhela si el Señor no está en medio de ellos. Un hombre que no tiene a Dios es un hombre que no va a tener la raíz de fuego, del ánimo, que no va a ser un hombre emprendedor, que no va a ser un hombre que se va a desarrollar como Dios quiere que se desarrolle y no va a alcanzar las metas que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo para que alcance. Porque solamente con el Señor nosotros podemos ser la mujer y el hombre que Dios quiere que seamos. No hay otra manera, amados míos. Por eso tantos fracasos en los hombres, tantas inconformidades en las mujeres, porque si Dios no prima, si Dios no está, nada podemos lograr. Todo lo que es la naturaleza de el esposo y la esposa se deshace, se rompe. Entonces, ¿cómo crea el Señor a la Isha, a la mujer? La crea como la ayuda idónea. Eso lo mencionamos mucho. Pero cuando conocemos el significado de idónea, sabemos que es la ayuda de frente. Ayuda de frente. Yo quiero que todos los hombres casados que están aquí digan conmigo: mi mujer es mi ayuda de frente. Es mi ayuda de frente. ¿Saben qué quiere decir eso? Que la mujer va a ser la consejera, que la mujer va a ser la que le va a decir a su esposo: no, mi amor, tú no puedes hacerlo así, no es así porque Dios dice tal o cual cosa. ¿Sabe que el hombre a veces como que es omnibula, verdad? Y como que no sabe qué va a hacer o quiere tomar decisiones que son erradas. Entonces la mujer tiene algo de Dios por su naturaleza misma de Isha, que alerta, que advierte, un discernimiento especial que Dios le otorgó cuando la creó, que es usado para que el matrimonio siga caminando por el sendero correcto que se estableció por Dios para su vida, y que no se desvíe ni un chin para la izquierda ni un chin para la derecha. Es la mujer la que es una representante de Dios en el matrimonio para evitar que muchos fracasos lleguen a él. Es un ayudante frente a él. Entonces la mujer y el hombre se vuelven una sola carne, se vuelven una sola mente, un solo corazón. ¿Para qué? Para juntos servir al Señor y usar el mundo como instrumento para ese servicio. Escúchenme, estamos hablando del diseño como lo hizo Dios al principio. Al principio Dios unió el hombre y la mujer para que se complementaran y para que juntos, volviéndose una sola carne, sirvieran en el reino de los cielos, a través, por supuesto, de los diferentes lugares donde Dios los establece. Vemos que todo este orden, que toda esta perfección de lo que es la esposa y el esposo se rompió con el pecado. Entonces vino el decreto de Dios: el hombre tendrá que con el sudor de su frente ganarse el dinero. Y vimos que no era así en el principio. La ocupación primera del hombre era mantener el lugar que Dios le había dado seguro, que el diablo no entrara, porque la intimidad y la obediencia eran escudo alrededor del hombre. Pero el hombre falla y desobedece, entonces el diablo entra. Adán no supo cuidar el Edén, no supo cuidar ese jardín que Dios le entregó en sus manos. Se dañó el diseño, se rompió. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo ahora? El decreto de Dios contra la mujer parirá con dolor. La mujer ya no será ayuda de frente, sino que el pecado hizo que la mujer tuviera que someterse al hombre. Su deseo
Dios. Pero vamos a ver al final cómo cuando volvemos al Señor y andamos en fidelidad, todo el diseño del principio es restaurado. Entonces la mujer vuelve a ser la ayuda de frente. La mujer vuelve a ser la compañera, la que se vuelve una con su marido, porque anda en el temor del Señor. ¿Cuál fue la mayor consecuencia de este pecado? De no saber cuidar el Edén. Pues sencillamente que Adán y Eva cayeron desde las alturas, estrepitosamente. Esa relación de intimidad que tenían con el Señor, esa relación especial que se aumentaba en el Shabbat, en ese sábado, fue rota por el pecado. Entonces, ¿qué pasó? Ahora había un peligro mayor, porque el hombre y la mujer podían quedarse permanentemente deseando la complacencia de sus propios deseos y sus propios anhelos, porque ya ellos conocieron el placer carnal, ellos conocieron la maldad del corazón, ellos ya entendieron lo que era perseguir sus intereses propios, la propia satisfacción. Ellos ya entendieron lo que era ser egoísta, individualista. Ellos ya conocieron la corrupción que existe cuando tú quieres buscar tu propia satisfacción bajo tu propia forma de pensamiento y no te importa la complacencia a la persona que está a tu lado. Eso lo conocieron Adán y Eva. Y ellos podían comer del árbol de la vida que estaba en el Edén y entonces permanecer en esa complacencia por la eternidad y dejar a Dios sin salida para ellos. Entonces Dios decide sacarlos del Edén. Su propio pecado motivó que tuvieran que ser sacados de ese Edén, de ese territorio de paz, de ese territorio de intimidad absoluta con el Señor, de ese territorio de descanso, para empezar a vivir en medio de los cardos y las espinas, como consecuencia de sus malas decisiones. Adán tenía que haber agradado a Dios antes que al hombre. Él tenía que analizar la propuesta que su esposa Eva le hacía, pero él no lo hizo, lo aceptó, lo recibió y el pecado entró a la humanidad. Todo hombre que está aquí tiene que saber que es el responsable de analizar las propuestas que entran a la vida de la pareja, al hogar, los padres. Las mujeres que no tienen esposo, pues ellas son responsables, porque Dios las capacita para enfrentar las situaciones. Es necesario que nosotros pensemos en cada momento donde tengamos que tomar decisiones. ¿Qué va a agradar a Dios? ¿Cuál es la decisión que yo tengo que tomar para poder agradar el corazón de mi Padre? Porque nada que rompa nuestra intimidad con el Señor, nada que nos separe de la paz y la seguridad que da el obedecer a Dios y el permanecer bajo la sombra de sus alas, puede ser permitido por nosotros. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan? En el capítulo 15, verso 5, es el mismo Yahshua quien dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Y esta es la clave del discipulado. Yo tengo que estar cerca del Señor a través de la oración. Yo tengo que permanecer cumpliendo su palabra, escuchándola, atesorándola en mi corazón y cumpliéndola y poniéndola por obra. Porque así es que yo voy a dar fruto. Y si yo no doy fruto, vamos a ser cortados. Porque el Señor no va a contender para siempre con el hombre. El Señor insiste y toca tu puerta y toca tu puerta. Pero si tú permaneces en la necedad de resistir la voz de Dios y continuar en la situación de pecado y de desobediencia,
pues Dios va a soltarte, porque no contenderá Dios para siempre con el hombre. Pero no pasará así con ninguno de nosotros, porque nosotros hemos entendido que tenemos que estar cerca de Dios. Hemos entendido que por más que querramos, nada podemos hacer separado de Él. ¿Saben por qué, amados míos? Porque separado de Él, el diseño del principio, que es el que nos va a llevar a cumplimientos de propósito, no puede estar en nosotros. No hay manera de que ese diseño original vuelva a ser en nuestras vidas si nosotros no estamos cerca del Señor a través de la oración y de la palabra. Y este mundo adolece más que cualquier otra cosa de ansiedades, de angustias, de desesperaciones. Y muchas veces nosotros mismos, los cristianos, por la falta de oración, por la falta de disciplina en la lectura de la palabra, en la obediencia a la misma, nosotros andamos en afanes y ansiedades. Cuando la carta a los Filipenses en el capítulo 4, versos 6 y 7, nos dice que por nada nos afanemos. Diga que está a tu lado, es por nada que me puedo afanar. Antes bien en todo, mediante oración, di conmigo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Yahshua. ¿Qué nos quiere decir esto, amados míos? Que no es afanarme, que no es preocuparme, que no es enloquecer, que no es buscar salidas humanas para resolver la situación. Es ir a orar, es postrarme en la presencia del Señor, es a Él clamar, porque Él te oye y va a venir con salida, va a venir con solución, va a venir con respuesta a tu vida. Ese es el diseño original, la vida de reposo, la vida de paz, porque solo tendremos paz, solo viviremos en reposo cuando nuestra llave que soluciona los problemas sea la oración, sea postrarnos con toda petición, dando gracias al Señor de antemano, porque tenemos la seguridad que Él nos va a responder, porque nos estamos acercando a Él, porque a Él estamos trayendo todas nuestras necesidades, angustias, problemas, sueños, cambio de mente y cambio de actitud. Entonces, habiendo entendido lo que es volver al principio, vamos a analizar punto por punto cuáles son aquellas cosas que son restauradas en nuestras vidas cuando recibimos al Mesías como Señor y Salvador y empezamos a caminar como Él quiere que caminemos, cerca de Él, a través de la oración, obedeciendo su palabra, echando a Él toda carga y toda ansiedad. Entonces, ¿cuál es el modelo que empieza a levantarse en nosotros? Número uno, tenemos que saber que en el principio el mundo entero nos fue entregado. Pues así mismo es en este tiempo. El mundo nos fue entregado y somos tú y yo los que tenemos que hacer que este mundo funcione, que salga de la iniquidad, que salga del sistema del diablo y venga y se convierta al sistema del Señor como Dios lo creó en el origen. Segundo, el hombre fue hecho a la imagen de Dios, en su mismo molde. Entonces, esa imagen nos ha sido devuelta. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestro espíritu tiene que estar unido al Espíritu de Dios. Que no podemos ser hombres y mujeres carnales. Que tenemos que ser gobernados por el Espíritu Santo. Porque para eso nos fue dado el Espíritu. Tenemos que volver a ser hombres y mujeres espirituales, como Dios nos hizo en el principio. Tercero, nos fue dada su semejanza, que significa que nuestro libre albedrío tiene que llevarnos, ahora que estamos cerca del Señor, a actuar en toda justicia, a actuar en toda obediencia, en toda santidad y a caminar en verdad. Ya no puede seguir habiendo en nosotros una doble vida. No puede haber tibieza. Tiene que haber un anhelo que cada día vaya creciendo de una mayor santidad, de querernos
parecer cada vez más a Yahshua y llegar a ser sus discípulos. Así como el hombre fue creado para relacionarse con Dios, tenía la obligación de apartarse con Él y recibir su instrucción. A ti y a mí nos fue dado el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo empieza a hablarnos de que nosotros recibimos con de verdad, con genuinidad al Señor. Y ahí está su voz guiándonos a toda verdad. Entonces, como al principio, así debe ser en este tiempo, que escuchemos la voz del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo quien nos lleve a tomar las decisiones, a saber qué camino tomar en este tiempo, y que podamos entonces, a través del Espíritu Santo, aprender cómo usar al mundo a beneficio del reino de los cielos, cómo poner el mundo al servicio de Dios. Lo que significa que en todos los lugares de trabajo donde ustedes los han colocado, si bien es cierto que Dios lo usa para su sostenimiento económico, no es menos cierto que la finalidad primera y más importante es que usted establezca el diseño de Dios en esos lugares. Que todos los que los rodean vean un hombre y una mujer con conductas diferentes, en mansedumbre, en servicio, en humildad. ¿Saben por qué? Porque ustedes tienen la concepción de que todo lo que hacen, lo hacen para el Señor, no para los hombres. Y por cuanto lo hacen para el Señor, lo hacen en la excelencia, lo hacen con amor, lo hacen con denuedo, porque lo hacen para su Padre Celestial, para su Señor. Vemos también que cuando volvemos al Señor a través de Yahshua y la sangre que derramó en la cruz del Calvario, vamos a entender que nuestro peregrinar en esta tierra solamente puede ser de una dependencia absoluta con el Señor. Renunciamos a nuestros propios conceptos, a nuestro propio esquema de valores, a nuestra propia opinión, y vamos a decirle: Señor, como tú digas. Señor, lo que tú dices es, porque tú eres el que sabe, cuando tú quieras, como tú quieras, porque tú eres el soberano. Entonces así se convierte en un estilo de vida en esta tierra que nos pone por debajo de Dios. Sabemos que Él es el que está arriba, que Él es nuestro jefe, que Él es nuestro dueño, y que sencillamente nosotros estamos en un peregrinar pasajero, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, para obedecerlo y servirle. Vemos también que así como Adán oró para que creciera, para que brotara la vegetación que Dios creó, porque necesitaba lluvia, así como Adán se dio cuenta de lo que era necesario y se lo pidió a Dios a través de la oración, así tenemos que ser tú y yo en este nuevo sistema de vida. Tenemos que volver al diseño original, de que todo lo que necesitamos, de que todo lo que pensemos o querramos, se lo pidamos al Señor a través de la oración. A mí me duele ver cómo el pueblo de Dios gasta todos los recursos primero y después que ora, cuando ve que ya no tiene salida. No, va a ver que orar ya. O sea, no, tiene que ser todo lo contrario, que lo primero que hagamos sea orar ante la necesidad, ante la mala noticia, ante lo que queremos que suceda, ante la situación con nuestros hijos, sea cual fuere el motivo, lo que Dios nos muestra que es necesario que suceda y que no ha sucedido. Nuestra arma primera, la más eficaz, tiene que volver a ser la oración. Desde el principio, el plan de Dios fue relacionarse con su pueblo. Así tiene que ser en este tiempo. Vimos también que Adán recibió la vida de Dios, que recibió su esencia, su inteligencia, el conocimiento, el discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para poder servirle eficazmente. Entonces, en este tiempo, todo lo que Dios nos ha dado no es solamente para estar sirviendo al mundo, ni tampoco para conquistar. No. Lo que Él nos ha entregado es para ponerlo a servicio de Él. Es para decir: Señor, dime dónde tú me quieres usar, qué tú quieres hacer con mi vida, la inteligencia que tú me has dado, el conocimiento que tú estás activando en mí, la sabiduría que de ti está en mí. Dime para qué tú quieres que yo la use, cómo te sirvo a través de los dones que tú me has
regalado. Esa es la esencia para la cual Dios creó al hombre. Vamos a saber el concepto de pecado. Vamos a conocer muy bien las consecuencias del pecado, pero nosotros no vamos a querer pecar. Vamos a aborrecer el pecado, porque vamos a amar tanto al Señor con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, que no vamos a querer desagradar su corazón y no vamos a querer pecar. Un verdadero hombre, una verdadera mujer convertida al Señor, que se posicionó como en el principio, no va a vivir en pecado, va a aborrecer el pecado y va a tener la fuerza que le dé el Espíritu de Dios para resistir la tentación. Y va a decir: yo no caigo en la tentación, yo resisto al diablo escondido en Dios hasta que lo vea huir. Esa es la actitud del hombre y la mujer que ha vuelto al diseño original. Para ese hombre y para esa mujer se terminaron los deseos de la carne desenfrenados, egoístas, los bajos impulsos. Ahora vamos a inclinarnos al bien y vamos a rechazar lo malo. Y más aún, vamos a querer vencer con el bien el mal, porque nos vamos a volver en hombres y mujeres pacificadores. Hombres y mujeres que rechazan el pleito, que rechazan la palabra soez, que rechazan la división, que no son disensiosos, que no provocan el mal, sino que quieren la paz, que quieren unir a las personas, que quieren tener relaciones interpersonales donde se manifiesta el amor, el cuidado, la protección de la persona que se tiene al lado, sea cual sea la relación de que se trate. Es una persona que ya no va a pensar en sí misma, que no va a ser orgullosa ni altiva, ni va a entender que tiene derechos que defender, que establecer, sino que es una persona que caminará en la humildad, en la mansedumbre, y que buscará el bienestar de la persona que tiene a su lado y no el suyo propio. La santidad, escuchen esto, vuelve a establecerse en nuestras vidas, como en el diseño original. Entonces, esa santidad provoca vida en nosotros. ¿Cuántos saben que el obedecer la palabra de Dios, que el querer parecernos a Yeshua, provoca una vida en nosotros? Provoca una paz, provoca un gozo, que el mundo puede estar despedazándose a tu alrededor y tú sigues con ese gozo y con esa paz. ¿Por qué? Porque el saber que la plenitud de Dios está en ti, que tú estás caminando hacia el centro mismo del cumplimiento del propósito que Él estableció para tu vida, por cuanto estás siendo fiel, por cuanto lo estás amando, por cuanto estás agradando su corazón, eso te da un gozo que tú no lo negocias con nada. Esa paz que llega a nuestras vidas cuando entramos a ese refugio que es la oración, cuando estamos cubiertos ahí en esa presencia donde hay delicias, donde hay paz, no se cambia por nada ni por nadie. No hay nada que pueda seducirte para atraparte y sacarte de ese lugar secreto, porque empiezas a enamorarte de estar con Dios, porque empiezas a deleitarte en su presencia. Ya no vas a orar por una disciplina, ni porque tienes el concepto de que tienes que orar porque tú eres cristiano, no, sino que tú corres porque disfrutas, porque te deleitas en estar en la presencia del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a cuidar y a guardar el Edén donde Dios te colocó. ¿Por qué? Cuando nosotros buscamos el original de Edén, nos damos cuenta que significa placer, que significa deleite. Entonces, cuando el diseño original se establece en nosotros, nos vamos a dar cuenta que es ese placer, que es ese deleite, que es esa paz, que es ese gozo donde Dios nos colocó. Ese es nuestro Edén, que no vivimos atrapados en este presente mundo con sus desvaríos, carencias y manifestaciones de los deseos dañados y torcidos de la carne corrompida, sino que estamos en el Edén. Entonces
tenemos tú y yo, como fue la orden dada a Adán y Eva, que cuidar y guardar el Edén. Es decir, tú y yo tenemos que guardar y cuidar esa relación de intimidad, esa presencia con el Señor que nos lleva y nos dimensiona por encima de la tormenta, por encima de la adversidad, y nos hace deleitarnos. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor, no importa lo que nos haga falta humanamente, no importa el tiempo que estemos esperando algo que hemos pedido, nada importa, porque estamos cuidando nuestro Edén. Ese deleite y esa paz que nos ha sido dada, como le fue dada a Adán en el principio. Pero para esto, señores, amados míos, tenemos que decidirnos buscar la presencia del Señor. Esto no viene solo. Ya Dios hizo todo a través de Yeshua en la cruz del Calvario. Pero tú y yo tenemos que decidir movernos a poder activar y recibir esa vida que ya Dios nos dio a cada uno de nosotros. Vemos también que el hombre, el Ishi, va a mostrar entusiasmo, va a mostrar deseo, va a tratar a su mujer como su perla preciosa, como su corona, como su vaso frágil, porque es su Isha, porque tiene la esencia de Dios en ella misma. Entonces el hombre se posiciona en el lugar correcto. El hombre empieza a entender que es el que tiene que cuidar a la mujer, el que tiene que cuidar su casa, que es el sacerdote, que es la cabeza de su hogar y que tiene la responsabilidad de establecer la justicia, de establecer la paz, de establecer la verdad en su hogar. Que el hombre es el mayordomo de su hogar, pero que la mujer vuelve y se posiciona como la compañera, como la ayuda de frente, como la consejera, como la que en humildad, respeto y honra lo acompaña en el camino de esta tierra hasta su encuentro con el Señor. Cuando un hombre y una mujer, cuando un Ish y una Isha ocupan el papel que Dios le dio en el principio, vamos a tener matrimonios saludables, hermosos matrimonios que muestren al mundo cuál es el diseño perfecto de Dios. Porque el amor es restaurado, porque el gozo entre el uno y otro es establecido y pueden ser luz hacia los demás. Sus fuerzas estarán al servicio de Dios y no de las cosas de esta tierra. El hombre y la mujer que vuelve al diseño original va a resistir la tentación, no va a abrir brecha y no le abrirá la puerta al enemigo para que el enemigo entre, actúe, robe, mate y dañe. Ese hombre y esa mujer van a estar meditando en la palabra de Dios de día y de noche. No va a permitir que pensamientos corrompidos gobiernen su mente, sino que desde que llegue el pensamiento torcido lo va a someter a la cruz. Va a empezar a declarar la palabra en contra de esos pensamientos que nos torturan y que nos llegan hasta deprimir si le hacemos caso y lo dejamos albergar en nuestros corazones. Ese hombre y esa mujer que vuelve al diseño original no tendrá una opinión propia, sino que opinará lo que Dios dice, creerá lo que Dios dice y hablará lo que Dios dice. Sus cuerpos no estarán más al servicio del pecado, sino que estarán al servicio del Dios vivo. Si en algo fallan, tendrán un genuino arrepentimiento. Se devolverán de sus malos caminos. Con un corazón contrito pedirán perdón al Señor y darán fruto de ese arrepentimiento. Su meta será solamente agradar al Señor. Eso será lo más importante. Por lo tanto, se van a abstener de hacer cualquier cosa que lo ofenda, hasta de palabra, hasta de omisión. Nada que pueda ofender al Señor estará en ellos, porque tendrán un corazón agradecido, porque podrán ver
lo que Dios hizo en sus vidas, cómo les quitó los harapos sucios y los vistió de vestidura de honra, porque eso es lo que ha hecho el Señor con nuestras vidas, amado mío. Nos ha honrado, nos ha limpiado y nos ha posicionado en un lugar que solamente los hijos de Dios podemos tener. No vamos a buscar las gratificaciones personales, los deleites de la carne, sino que nuestra meta será crecer espiritualmente, porque nuestro deleite es sostenernos en el Edén. ¿Y cuántos saben que el crecimiento espiritual solo viene con la muerte? ¿Cuántos lo saben? Levántame la mano. Muerte a mis deseos. Tú lo sabes, Bárbara, ¿verdad? Muerte a mis deseos. O sea que cuando yo quiero hacer algo que viene de mi carne, yo me abstengo y no lo hago, porque por no ofender a Dios yo no lo hago, sino que yo dejo que el Espíritu Santo fluya. Cuando yo quiero pelear, no peleo. Cuando yo quiero hablar una mentira para defenderme, no la hablo. Cuando una mujer quiere fornicar con su novio, no fornica, porque sabe que va a desagradar el corazón de Dios. Cuando un hombre quiere adulterar, no adultera, porque sabe que va a dañar a Dios y va a dañar su matrimonio. Cuando una soltera quiere empezar a ocuparse de los placeres de este mundo, no lo hace, sino que se concentra más en el Señor, porque sabe que tiene que perseverar amando a Dios. Y dice la palabra de Dios que el que lo ama es el que cumple sus mandamientos. Vamos a vivir entendiendo que separados de Dios nada podemos hacer, porque así lo hizo Dios desde el principio. Vamos a anhelar ese Shabbat, anhelar esa intimidad con el Señor, esa soledad en el sentido de que seamos Él y yo, para derramar mi corazón en su presencia y escucharlo hablar y darme esa palabra de aliento, de fortaleza, que me permite salir de esa presencia como que todo está bien. Por eso es que nosotros podemos decir siempre: todo está bien, porque nuestra vida depende de la voluntad de Dios, no de los hombres ni de las circunstancias. Habremos entendido entonces que por nada debemos afanarnos, que nuestra obligación es a cuidar, custodiar nuestro Edén, donde el Señor nos ha colocado.